Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Empezamos el nuevo módulo, vamos a trabajar el módulo sobre trastornos del desarrollo del lenguaje leve. Muy bien, ¿qué es el trastorno de desarrollo del lenguaje leve? Nos vamos acá. Es un retraso en la aparición o en el desarrollo de todos los niveles del lenguaje, ya sea del nivel fonológico, el nivel semántico, pragmático o morfosintáctico. Muy bien. Afecta sobre todo a la expresión oral y al nivel de comprensión. O sea, cuando los niños, como su mismo nombre lo dice, es leve, tienen dificultades al expresarse, ya sea fonológicamente o al comprender, ¿no? También hay niños, por ejemplo, más adelante vamos a ver, según los niveles, cómo encuentras las dificultades o cómo puedes detectar las dificultades según los niveles. Muy bien. Se puede decir que un niño tiene retraso del lenguaje cuando la aparición del lenguaje y la expresión es más tardía de lo habitual. Eso quiere decir, por ejemplo, si hay un niño que tiene 3 años de edad y aún no le aparece o no puede expresarse, entonces está tardío, no está estimulado. Entonces, pero en algunos casos la comprensión sí lo tienen. Tú les dices, les hablas, niño de 1 año, 2 años, le dices trae tus zapatos, quieres comer, te hace todo, te comprende, pero no puede expresar. Muy bien, mayormente se da en los casos de los varoncitos. Muy bien, seguimos. Acá dice, debemos establecer diferencias entre retraso del habla y retraso del lenguaje y disfasia y retraso del lenguaje. Muy bien, cuando hablamos retraso de un lenguaje es totalmente diferente. Acuérdense de los componentes del lenguaje. Y cuando hablamos de retraso del habla es mucho más complejo, es más generalizado. Muy bien, continuamos acá. ¿Quiénes son los niños con retraso del lenguaje? Son niñas y niños que representa un desfase significativo en la aparición, o sea, un comienzo tardío, y en el desarrollo de la expresión evoluciona lentamente. Los niños no se pueden relacionar con sus pares porque tienen dificultades al comunicarse, y eso vemos en las aulas, niños que de 2 años o de 3 años no pueden comunicar. Incluso las mamás, ustedes que son mamitas algunas, les preguntan qué te ha pasado o qué hiciste la tarea. No se relacionan, no conversan, en muchos casos están a un ladito, ¿no? Aislados. Es porque tienen esa dificultad del lenguaje o empiezan a comunicarse mediante agresiones. Cuando alguien le quita un juguete, va y él también lo arrancha, ¿no? Porque no se puede comunicar. Piensan que esa es la forma de comunicación, porque le falta la expresión oral. Muy bien. ¿Cómo detectar un niño con retraso del lenguaje? Dificultades en el desarrollo del lenguaje a nivel fonológico, semántico y morfosintáctico. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en el nivel fonológico se refiere al sonido, a la articulación. Niños que no pueden decir la R, la L, la S, ¿no? En algunos casos, la N tampoco pueden decir, la C de casa tampoco lo pueden pronunciar. A eso se refiere fonológico. Y el nivel morfosintáctico viene a ser la forma, el uso de ese vocabulario para poder realizar su oración, para poder pedir. Por ejemplo, mamá, quiero agua. Mamá, ¿dónde está mi zapato? Eso ya es un nivel morfosintáctico. Si no puede articular los fonemas, pues tampoco va a poder hablar las oraciones o hacer sus peticiones o otros tipos de preguntas, ¿no? Acá, repercusiones en el desarrollo de aspectos funcionales del lenguaje. Comprensión alterada, pero en menor medida que la expresión.
no comprende, ¿no? No comprende en algunos casos cuando se le quiere decir algo, pero es como dice, de forma muy leve, ¿no? Porque algunos temas y puntos sí entienden. Y acá tenemos cómo detectar un niño con retraso del lenguaje. Dificultades en los aprendizajes escolares. La intencionalidad de comunicativa puede verse inhibida en función de sus experiencias personales, respuestas, contexto social, familiar, etc. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos quiere decir esto? Las dificultades en los aprendizajes escolares, ¿no? Ya que va a tener dificultades al expresarse, cuando la profesora le hace una pregunta sobre comprensión lectora o una participación en el aula, la misma profesora no le va a poder entender, porque hay niños que no hablan absolutamente a los 3 años de edad, solamente hacen señas, señalan, ¿no? Entonces, ¿cómo la profesora puede saber qué tanto puede ir aprendiendo, ¿no? Si no lo ha logrado a los 3 años, a los 4 años va a tener dificultad y así sucesivamente. Cuando llega a la edad escolar, ese niño va a ser poco comunicativo, no va a poder articular algunos fonemas con dificultades, lo va a pronunciar. Cuando haya exposiciones, porque sabemos que en primaria hay exposiciones, entonces uno de los indicadores también es la articulación. ¿Cómo lo va a evaluar? Es por eso que dice que va a tener bajo rendimiento escolar. Muy bien. Muy bien, chicas. Vamos a hacer como un pequeño resumen de lo que hemos, y les voy a dar algunas pautas, algunos tips cómo poder trabajar. Los niños con retraso del lenguaje leve son, como su mismo nombre lo dice, son leves, son casos muy fáciles de abordar, no tienen mucha dificultad, solamente necesitan cierto grado de estímulos para poder lograrlo, no tienen ni un problema neurológico, no tienen atrofiados ninguno de las áreas del lenguaje, del cerebro, no tienen dificultades físicos que impida, por eso le dice leve, se puede solucionar. Simplemente, mayormente los casos son fonológicos, ¿no? De articulación, que con terapias lo puedes ir solucionando con ejercicios, con praxis que ya se ha visto. Justamente ahora, hoy les voy a dar las pautas de cómo poder hacer el primer abordaje, cómo saber su historial. Hay que indagar, hay que saber si son de repente en algunos casos hereditarios o como en algunos casos podemos decir por falta de estímulos. ¿Ya? Entonces vamos a ver en lo que es, les voy a dar las pautas de la anamnesis.